Kuwait ya forma parte directa de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Durante los últimos días, sus defensas aéreas han vuelto a enfrentarse a salvas de drones y misiles iraníes. Teherán asegura haber alcanzado instalaciones norteamericanas, incluidos depósitos, posiciones de marines y armamento pesado, e incluso ha causado la muerte de al menos 3 soldados estadounidenses. De hecho, no hay que ser de la CIA para saber que la campaña se está ampliando. Estados Unidos continúa atacando centros de mando, emplazamientos de misiles e infraestructuras relacionadas con el estrecho de Hormuz, mientras Irán golpea principalmente Kuwait, Bahrein y Jordania. Es cierto que esta guerra está cebándose sobre todo con bienes materiales e infraestructuras, pero aún así, desde febrero las bajas de Estados Unidos ya son de al menos 17 militares muertos y más de 430 heridos, aunque muchos de estos heridos han regresado al servicio. Sin embargo, Irán, herida en su orgullo por la muerte de su líder supremo, Ali Khamenei, amenaza con escalar el conflicto hasta cotas inimaginables hace apenas unos meses. Y es que varias figuras del aparato político iraní han empezado a hablar abiertamente de atacar por tierra, ojo el dato, por tierra, las bases estadounidenses del Golfo Pérsico. El antiguo ministro de Exteriores, Manouchehr Mottaki, ha sugerido que Irán podría apoderarse de una base en Irak, en Kuwait o incluso en Bahrein. Podría capturar así soldados norteamericanos y trasladarlos a territorio iraní. Ahmad Baghsayesh Ardestani, miembro de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional, ha añadido que una entrada de tropas estadounidenses en Irán podría responderse con operaciones terrestres contra Kuwait y Bahrein. Otros comentaristas próximos al régimen incluso han mencionado Camp Waring, Camp Arifjan y la base aérea de Ali al-Salem en Kuwait, pero conviene poner el freno de mano antes de empezar a pintar flechas rojas en un mapa. Lo primero de todo, vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué Kuwait? ¿No? ¿Por qué Kuwait? Bueno, al final, Kuwait para Estados Unidos es un enorme almacén. Una estación de servicio, podemos decir, una gasolinera y una puerta de entrada al mismo tiempo. Camp Arifjan es uno de los mayores centros logísticos del ejército estadounidense en Oriente Próximo. Allí se gestionan reservas de vehículos, munición y material con el que puede equiparse rápidamente a unidades llegadas desde Estados Unidos que puedan plantear cualquier tipo de operación terrestre. Más al norte está Camp Waring, que es utilizado, mejor dicho, para el entrenamiento, para la recepción de fuerzas y despliegues de aviación del ejército. Y luego está la base de Ali al-Salem, que es un nodo aéreo esencial para transportar tropas y carga hacia Irak, Siria o el resto de la región de Oriente Medio. Bueno, para Irán, paralizar estas instalaciones complicaría mucho la capacidad norteamericana para sostener una campaña prolongada. Además, produciría imágenes de enorme valor propagandístico, ¿no? Imaginaros banderas iraníes sobre una base con soldados capturados y con vehículos ardiendo de fondo. ¿Os lo imagináis? Pues bueno, a ver, ¿esto puede ocurrir? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque las cosas no son tan fáciles como puede parecer a simple vista. A ver, el primer problema iraní es la geografía. Irán y Kuwait no comparten frontera. Entre ambos se encuentra Irak, por lo que una invasión convencional tendría que atravesar cientos de kilómetros de territorio iraquí y mantener una línea logística muy expuesta a la visión de los satélites, al ataque de los drones y los aviones o a las emboscadas de las fuerzas especiales norteamericanas. Al final, una columna de carros de combate, de artillería y de cañones cisterna no puede ocultarse fácilmente en un terreno tan desértico, además. Bagdad tendría que aceptar el paso, además, o no aceptarlo, pero que sea incapaz de impedirlo, ¿no? Y cualquier despliegue de ese tamaño sería detectado muchísimo antes de llegar a Kuwait. Por eso, una repetición de la invasión iraquí de 1990, de la que hizo Saddam Hussein contra Kuwait, resulta muy improbable. A ver, Irán podría reunir tropas, pero tendría enormes dificultades para darles cobertura aérea, para abastecerlas o para directamente tener cierto efecto sorpresa. La opción más plausible sería una incursión limitada lanzada desde el sur de Irak. Irán lleva años construyendo relaciones con milicias chiitas iraquíes y de hecho utiliza las fuerzas Quds, que ya sabéis que es esta élite, ¿no?, de la Guardia Revolucionaria Islámica que actúa en el exterior para organizar
sus redes, su inteligencia, el armamento de estas milicias y para organizar operaciones encubiertas. De hecho, en junio aparecieron indicios de pequeñas células dirigidas directamente por la Guardia Revolucionaria y que operaban en Irak. Y bueno, estaban formadas por combatientes iraquíes de élite y empleadas incluso para lanzar drones desde zonas próximas a Basora y Samagua contra países como Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o incluso contra las bases estadounidenses en el propio Irak. Bueno, ese modelo permite... Este modelo, ¿no?, de guerrilla encubierta sí que permite acercar los sistemas de ataque, ¿no?, a las bases estadounidenses en Kuwait e incluso negar la autoría si lo quisiera Irán, cosa que yo no creo que si haces eso es para que se sepa que has sido tú, ¿no? El caso es que en un asalto estas células podrían sabotear carreteras, atacar puestos fronterizos, guiar drones y facilitar la entrada de comandos iraníes. Camp Buering, que está en el norte de Kuwait, sería el objetivo más lógico, ¿no?, por pura proximidad geográfica. La operación en este caso buscaría abrir una brecha, penetrar en la instalación, destruir material y poder, en el mejor de los casos, capturar personal para después retirarse antes de que llegue la respuesta principal estadounidense. Esto sería la primera forma que yo creo que tiene Irán de atacar Kuwait o las bases estadounidenses en Kuwait. ¿De qué manera podría Irán atacar Kuwait? Bueno, pues podría hacerlo por mar. Y aquí entra en escena Bubiyan, que es una isla situada frente a la desembocadura del Shat al-Arab y muy cerca de Irak. En mayo, Kuwait anunció, de hecho, la detención de 4 personas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica que habrían intentado infiltrarse por mar cerca de la isla. Teherán habló de un error de navegación, aunque durante el incidente resultó herido un militar kuwaití. Por tanto, igual las intenciones que llevaban estos 4 comandos pues no eran las mejores. La Guardia Revolucionaria dispone además de cientos de lanchas rápidas, pequeñas embarcaciones y medios capaces de realizar ataques de enjambre. Son útiles para saturar radares, colocar minas, desembarcar grupos reducidos o golpear puertos en la costa, pero una flota de mosquitos al final sirve mejor para picar que para transportar a un ejército. A ver, puede introducir comandos y puede provocar cierto caos en la costa, pero no abastecer a una fuerza capaz de conquistar un país entero como Kuwait o las principales bases estadounidenses, que necesitas miles de hombres para eso. También existe una opción aerotransportada, ¿no? Aunque esto sí que sería ya súper arriesgado porque, a ver, Irán sí que dispone de unidades especializadas, ¿no?, como la 65 Brigadas de Fuerzas Especiales Noguer, y podría emplear helicópteros o transportes para insertar pequeños equipos. Suena bastante espectacular, pero, a ver, es que es tan grande la diferencia de fuerzas en el aire aliadas en comparación con las iraníes que a mí esto me parece pues casi ciencia ficción, ¿no? Así que no creo que Irán se exponga a los cazas, a los sistemas Patriot y se digne a operar sin tener superioridad aérea. Bueno, el caso es que, a ver, una fuerza aislada, sin munición, esto no lo veo por ningún lado. Así que yo creo que en cualquier caso Irán lo que puede hacer es, oye, puedo hacer una operación de hit and run, puedo hacerla por tierra, puedo incluso combinarla con una pequeña operación aerotransportada, con el desembarco de una serie de comandos, y puedo todo esto combinarlo con un ataque de drones y misiles balísticos con el objetivo de, pues bueno, confundir a las defensas estadounidenses. Puedo golpear radares, centros de mando, pistas, depósitos de combustible, incluso puedo llegar a acertarle a alguna aeronave aparcada. Y todo esto que sea un señuelo para, oye, que no se fijen en que realmente estoy metiendo una operación con milicias chiitas, con la florinata de las fuerzas Quds, en fin. Todo eso lo puede hacer Irán. Sería muy complicado. Lo normal es que eso te salga mal, pero bueno, lo podría intentar. Pero, como digo, lo que necesita Irán, en cualquier caso, es crear esa confusión necesaria para que, bueno, un grupo de tamaño medio al menos sea capaz de tomar efectivamente alguna de las bases norteamericanas. Más allá, una vez ocurre eso, pues obviamente Irán no puede mantener esas posiciones y lo suyo sería retirarse para presentar el golpe como una victoria, ¿no? Al final
si permaneciesen esas tropas en Kuwait, pues tendrían que, no sé, enviar defensa antiaérea, combustible, alimentos, munición, refuerzos, y esas rutas pues estarían siendo constantemente bombardeadas por Estados Unidos, así que es prácticamente imposible. Tomar un hangar, una base, algo así, sí es factible. Lo que no es factible es convertir esa acción en una ocupación estable, porque eso ya requiere una logística muy superior que Irán no se puede permitir. Más allá de eso, Kuwait, que aquí hablamos siempre de Estados Unidos, no va desnudo, no está indefenso, ¿no? Al final su fuerza aérea, la de Kuwait, pues cuenta con Eurofighter Typhoon y sus unidades terrestres operan carros Abrams, los M1A2, los M1A2K, vehículos de transporte de infantería M113, equipos de recuperación M88, es decir, que no van descalzos precisamente. Y de hecho también el país tiene sistemas Patriot que han actuado ya para defender los cielos de su propio país, ¿no? Así que ojito con eso. A todo esto aparte hay que sumarle un paquete que ha recibido recientemente de 800 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Bueno, el ejército de Kuwait sí es pequeño comparado con el iraní, pero claro, combate en casa, dispone de una línea logística corta y de todo el apoyo de Estados Unidos. Aparte, Irán no tiene nada con lo que contrarrestar a los Typhoon, que están equipados además con el radar AESA, que bueno, son especialmente útiles contra cualquier tipo de aeronave o dron que Irán quiera emplear en esta operación, ¿no? Aparte, como digo, tiene los Abrams, que bloquearían los accesos terrestres, mientras las fuerzas estadounidenses asumirían directamente, ¿no?, la defensa inmediata de sus bases. Por tanto, me parece una empresa demasiado complicada para Irán. Pero bueno, imaginaros que se da la situación. ¿Cuál sería la respuesta estadounidense? Bueno, pues sería una respuesta, yo creo que rápida y muy dura, ¿no? Especialmente si hubiera soldados capturados. Recordemos que en marzo Washington ya tenía alrededor de 50.000 militares en Oriente Próximo y desde entonces pues ha seguido reforzando el teatro de operaciones pues con el envío de portaaviones, de destructores, de más aviones, de marines, de paracaidistas. Recordemos que se desplegó la unidad, la 31 creo que era, la 31 unidad de expedicionaria de marines que se desplegó, ¿no?, con su famoso buque de asalto anfibio, el USS Tripoli. Y bueno, que es muy complicado que esto no conllevase una acción de gran calado por parte de Estados Unidos, aunque fuera solo para defender su honor. También, ¿no?, entrarían en juego en un escenario así, pues las fuerzas de operaciones especiales, ¿no?, que estarían destinadas a localizar los posibles rehenes o los activos más importantes de Irán en este aspecto, ¿no? Al final, bueno, gran parte de los recursos, ¿no?, de respuesta por parte de Estados Unidos están precisamente preposicionados en Kuwait, posible pues, un poco en previsión de un escenario así, ¿no? Así que para mí, yo creo que para Irán sería esto meterse en un lío muy gordo, en algo que equivaldría un poco, ¿no?, al Pearl Harbor de Irán. Aparte de todo eso, recordemos que Kuwait mantiene un acuerdo de cooperación defensivo con Estados Unidos y también es un aliado principal extra OTAN desde 2004. Y aunque esta categoría no equivale al artículo 5 de la Alianza Atlántica, el Acuerdo de Defensa Conjunta del Consejo de Cooperación del Golfo establece que una agresión contra uno de sus miembros afecta a todos. Así que yo creo que en este caso también las propias monarquías del Golfo Pérsico o los países de la OTAN podrían llegar incluso a defender Kuwait en caso de que Kuwait sea atacado con una fuerza terrestre. Más allá de eso, bueno, pues yo creo que sería también un error estratégico porque es probable que un ataque por vía terrestre sí que acabe por unir a las monarquías del Golfo Pérsico, unas monarquías cuya relación ahora mismo no pasa por su mejor momento. Por tanto, una invasión convencional destinada a conquistar Kuwait y quedarse con las bases estadounidenses o al menos golpearlas, pues tiene una probabilidad de éxito extremadamente baja. Recordemos que las fuerzas iraníes deberían cruzar Irak o ingeniárselas para posicionar
una fuerza relevante cerca sin ser detectadas, tendrían que vencer a Kuwait, sobrevivir a la vigilancia occidental y a la inteligencia, efectivamente, tomar instalaciones defendidas activamente por Estados Unidos y mantener una línea de abastecimiento de cientos de kilómetros sin controlar el aire. Así que, por mi parte, creo que no sería posible. En cuanto a las columnas fueran localizadas, pues adiós muy buenas, y yo, si fuera Irán, no jugaría con esta idea, porque sería muy complicado de alzarse con una victoria siquiera táctica. Siquiera táctica. Dicho esto, bueno, el golpe mediático sería impresionante, claro, imaginaros, ¿no? Las imágenes que saldrían de una toma así, ¿no? Aunque luego las propias fuerzas iraníes fueran aniquiladas. Pero claro, sería increíble. Dicho esto, bueno, pues cuéntame un poco qué opinas tú de una operación así. ¿Crees que Irán puede tratar de invadir Kuwait? ¿Y cuál sería el resultado más lógico, ¿no? Nos vemos en los comentarios. Y por lo demás, nada, recordad que os dejo el link que venga en la descripción de este vídeo. Y recordad que también podéis suscribiros a nuestra newsletter, la cual es completamente gratis y en la que enviamos un mail con un artículo todas las semanas. Por lo demás, un saludo, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.